Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre nuestro, Padre celestial, aquí estamos delante de tu eterna, preciosa y bendita palabra. Como siempre pedimos la asistencia de su Espíritu Santo para que trabaje en cada uno de nuestros corazones mientras su palabra es expuesta a esta hora en este lugar. Gracias, Señor, que tu bendición repose sobre todos los presentes. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos iniciado el domingo pasado esta preciosa epístola o carta de Santiago, apóstol también, un enviado, un gran pastor que tuvo la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, un gran instrumento en las manos del Señor, que es usado especialmente para mandar esta carta a los hermanos que estaban en la diáspora, que estaban en el exilio, en los diferentes lugares del mundo fuera de Jerusalén por causa del Evangelio. Y hemos dicho que el libro de Santiago tiene una particularidad, que todos los temas son de un corte muy práctico. Algunos pueden criticar tal vez que no hay mucha doctrina, como por ejemplo el libro de los Romanos. Sin embargo, el libro de Santiago no solamente inserta doctrinas dentro de sus escritos, sino que también podemos encontrar en ella eminentemente lecciones que son muy prácticas en nuestra vida, para nuestra vida. Y es así que Santiago no quiere ver mucho lo que podría ser el conocimiento, que muchas veces las personas se ufanan, se ponen engreídas en el conocimiento escritural o de la Biblia, de la palabra del Señor, pero poco o nada de ese conocimiento es llevado a la práctica. Y es la razón que Santiago quiere que cada uno de los creyentes seamos hacedores de la Escritura. Y el domingo pasado nosotros aprendimos, porque son varios temas que se van dando a través de esta enseñanza de la Escritura, de que la vida del cristiano tiene algunas pruebas. Son diferentes situaciones que nosotros debemos enfrentar, sobre todo hoy día que estamos en la fe,
donde tenemos tres grandes enemigos, lo hemos reiterado de este lugar. Tenemos a Satanás, el diablo y los demonios como nuestro adversario. Tenemos también nuestra propia naturaleza pecaminosa que ha sido imputada por el pecado también, y que ese residuo convive aún dentro de nosotros. Y tenemos un tercer enemigo, que es el cosmos satánico, que es todo lo que la sociedad sin Dios, ¿no es cierto?, viene en contra de nosotros para de alguna manera desvirtuar nuestra fe a través de pensamientos, a través de ideas, a través de posturas, que muchas veces, si el hombre de Dios no está parado en la Escritura, muchas veces esas posturas, esos pensamientos humanistas empiezan a desviarle de la fe. Entonces nosotros tenemos estos tres grandes enemigos, y a consecuencia de aquello, la Escritura nos habla de que vamos a enfrentar diferentes pruebas. Los hermanos que están en la dispersión, que están en el exilio, que han salido desde la iglesia de Jerusalén y están repartidos a través de los diferentes países que ellos, ¿no es cierto?, han podido viajar, estaban enfrentando la persecución por causa del Evangelio. Y aquí Santiago, en el versículo 2 del capítulo 1, le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y ya lo hemos desarrollado la vez pasada, que pareció una enseñanza un tanto descabellada, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenían que tener gozo en medio de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, en este caso en particular del exilio, donde muchos de ellos habían perdido sus bienes y también sus propiedades, iniciando una nueva vida de la nada en diferentes lugares. Pero acá Santiago les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos pareció bastante extraño lo que nos decía Santiago. Sin embargo, también lo corroboramos a través de los dos grandes pilares que tuvo la iglesia primitiva, en este caso el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, que ellos también hablan del mismo tema. Por lo tanto, esta es una palabra inspirada, una palabra venida de parte del Señor, que es necesario que en medio de las dificultades, en medio de las problemáticas que pudiesen venir por causa del Evangelio, nosotros tengamos gozo delante de la presencia del Señor. Es difícil, es complejo, pero si Cristo está en nuestros corazones, Él también impulsará ese gozo para que nuestra vida pueda andar de victoria en victoria. También dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, como resultado de esas pruebas, dice que va a traer como resultado paciencia, y también que vamos a ser perfectos y cabales. La palabra perfección no significa que el creyente va a tener una condición de inmaculado, como que prácticamente es un santo, sino que significa que la persona será madura en la fe hasta el último día de su vida. Habiendo dicho lo anterior, hermanos, como preámbulo, ahora Santiago sabe muy bien, como pastor experimentado, que vivir la vida cristiana es sencillo cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando las aguas de nuestra vida están tranquilas. Pero es mucho más difícil vivir la vida cristiana cuando enfrentamos los problemas, cuando enfrentamos las dificultades.
Y es ahí donde no solamente se nos ha dado que en medio de las pruebas el creyente está recibiendo paciencia y está recibiendo madurez, sino que también necesita un ingrediente adicional para enfrentar las pruebas con gozo, porque este es el tema que se nos convoca en esta mañana, que debido a las pruebas y que hay que enfrentarla con gozo, es necesario tener un ingrediente adicional. Y este ingrediente adicional se llama la sabiduría de Dios. Para poder enfrentar las pruebas, las dificultades y poder cantar como lo hacíamos en antaño, ando con gozo todo el camino, cuando hay prueba o cuando hay paz, si esa es la realidad, es necesario que en nosotros esté la sabiduría de Dios. Y es así que esta sencilla porción bíblica que he dado lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 8, justamente nos va a hablar de la sabiduría. Entonces, nuestra atención tiene que estar muy bien puesta en este primer verso de la Escritura, que tiene mucha enseñanza para nosotros y que pienso que será de una tremenda bendición a nuestras vidas. Mire, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es un texto de la Escritura extraordinario, hermanos, maravilloso, porque da cuenta del Dios que nosotros tenemos, del Dios a quien nosotros servimos. De pronto quisiéramos figurarnos cuando cantamos cuán bello es el Señor, y uno quisiera figurarse que el Señor es, y podríamos idealizarlo físicamente, pero no tiene que ver la belleza del Señor respecto a lo que aparentemente podríamos idealizar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino en todos los atributos, en todas las gracias que de Él emanan y que particularmente favorecen nuestra vida. Cuando nosotros le conocemos, cuando miramos esas cualidades que hay en Él, hermano, no nos queda ninguna duda de poder decirle y rendirnos a su presencia y cantarle cuán bello es el Señor. Ahora, este versículo 5, que quiero, hermano, que todos al unísono vayamos repitiendo para que se vaya grabando en nuestra mente y en nuestro corazón, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La frase, hermanos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se inicia con la palabra sí condicional. Si alguno, dice el autor, pero él está siendo muy condescendiente, porque debemos reconocer que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la problemática familiar, en medio de, por ejemplo, un hijo rebelde, lo único que necesitamos es sabiduría, hermanos, para poder enfrentar esa situación, para poder enfrentar el problema que viene hacia nosotros. Entonces el autor, Santiago, de manera muy condescendiente, le dice a los hermanos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pero lo que él está tratando de decir: yo sé que no lo admitirás, pero necesitas sabiduría. Yo sé que
A nosotros nos cuesta admitir que de pronto somos torpes, que de pronto somos lentos, que de pronto no tenemos, ¿no es cierto?, la gracia para salir en medio de un problema, de una dificultad. Nos falta sabiduría, pero nos cuesta reconocer esa falta de sabiduría. Eso es lo que está diciendo en este sí condicional. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, por naturaleza, el hombre es una persona independiente que desea resolver sus problemas de manera particular, sin la ayuda de nadie. No, aquí voy a salir de esto, sea lo que sea, cueste lo que cueste, pero voy a establecer un programa para salir de este problema familiar, económico, social, en fin, de diferentes índoles. El hombre es independiente y siempre ha querido solucionar sus problemas sin la ayuda de nadie. Ahora, la sabiduría que se está ofreciendo aquí en la palabra del Señor es una sabiduría que le pertenece a Dios, ya que es un don, ya que es un regalo venido de parte del Señor. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que también hay una sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo, después Santiago la va a desarrollar de una manera más expandida en el capítulo 3, donde va a manifestar que esta sabiduría del mundo es totalmente opuesta a la sabiduría de Dios y nos sirve esta sabiduría humana para enfrentar los problemas del mundo. La persona dice, si yo tengo un buen trabajo, si tengo un buen sueldo, si soy un gran profesional, si tengo todos los medios a mi alcance, yo podré ser una persona importante en la vida. Pero sin embargo, cuando las personas tienen todos los medios posibles a su alcance, podemos ver los resultados que aquello que lo han logrado con conocimiento, con estudio, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy haciendo la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La persona en aquel momento, como Salomón, puede decir y mirar todo lo que tiene y decir simplemente vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando enfrentan los problemas y cuando enfrentan las dificultades, rápidamente las personas no tienen la salida y simplemente muchos de ellos quieren atentar contra su vida. Sin embargo, la sabiduría de Dios va a venir, ¿no es cierto?, como un don del Señor sobre sus hijos, simplemente para que el gozo, para que la alegría sea una realidad aún en medio de los más grandes problemas de la vida. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, que es lo que Él ha vertido en su palabra, lo que Él desea de nuestro caminar, es lo mejor que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. Y la Escritura, aquí Santiago lo dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, hermano, le está diciendo, debemos reconocer, debemos de sacar nuestro orgullo, nuestra vanidad, que todo lo podemos solucionar en la vida solo. Necesitamos la sabiduría del Señor, hermano. Y esta sabiduría, hermanos, es tan importante, es tan maravillosa, porque dice este versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, la fuente de la sabiduría, la fuente, hermano, de lo que a nosotros nos va a hacer vivir en paz con el Señor, entender sus misterios, entender los procesos que de pronto Él hace y nos lleva aún en medio del desierto, con alguna cierta problemática, con la sabiduría del Señor, acomodándonos a esa preciosa gracia sobre nuestras vidas, podemos andar en el camino
hasta salir de aquello que está viniendo en contra de nosotros. La sabiduría, como dice aquí el texto bíblico, hay que pedirla a Dios. Hay que rogarla al Señor, ya que Él es la fuente de toda la sabiduría, de esta sabiduría que a nosotros nos sirve. Porque la sabiduría humana es, y muchas veces se deja ver en el conocimiento. Cada uno de nosotros podemos tener conocimiento, pero la sabiduría de Dios es esta, que nos ayuda para enfrentar las situaciones complejas de la vida. Y Dios es el autor, Dios es la fuente. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí tenemos tres elementos que donde la fuente de todo bien, de toda sabiduría está en nuestro Dios. Entonces, toda la iglesia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, es importante saber que Dios revela su sabiduría por su espíritu a nosotros a través de su palabra. Reitero, Dios revela su sabiduría por su Espíritu Santo a nosotros a través de su palabra. Y esto, hermano, es muy importante, porque nosotros debemos, antes de los problemas, antes de las necesidades, estar nutriéndonos habitualmente, sistemáticamente, con la palabra del Señor, de tal manera que cuando tengamos una situación compleja en nuestra vida, venga el Espíritu Santo y nos revele el camino, nos revele la voluntad del Señor en medio del problema, en medio de la dificultad. Pero para lo cual es necesario que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor, porque esto funciona, mis amados en el Señor, como los cassettes antiguos o las grabaciones antiguas que uno compraba. Creo que me he ido un poquito años atrás, pero hagamos cuenta y hablemos del cassette. Uno compraba un cassette virgen y lo colocaba en el grabador y colocaba el play y no sonaba nada, no había nada dentro. Pero cuando uno grababa, por ejemplo, canciones, cargaba el play rápidamente, tenía la música a disposición. De la misma manera, cuando nuestra mente, nuestro corazón se llena de la palabra sabia vertida por Dios en la Biblia, que es su palabra, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, el Espíritu Santo carga el play que está en nuestros corazones y empieza a salir la sabiduría de Dios, hermano, para enfrentar el problema, para enfrentar la dificultad, para andar con gozo todo el camino mientras hay prueba, hermano. Porque empezamos a conocer la voluntad del Señor, empezamos a saber cuál es el propósito que Él tiene con nuestras vidas, hermano. Entonces, la fuente de la sabiduría es Dios mismo, como dice aquí la Escritura, que nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos de la sabiduría del Señor, porque tenemos que pedírsela a Él. Ahora, el texto, hermano, sigue más adelante con algunos estímulos preciosos. Por eso le digo, hermano, que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a ver lo hermoso que Él es para nuestras vidas. Porque aquí empezamos a ver algunos estímulos de lo que implica hacerle una petición al Señor, clamarle a Él en el oportuno socorro, de acuerdo a nuestra necesidad, porque dice la frase, después que dice, pídala a Dios, el cual da a todos.
el cual da a todos. Y aquí lo primero que nosotros encontramos, una virtud maravillosa, preciosa, extraordinaria, una belleza de nuestro Dios, que cuando nosotros le pedimos, el cual, dice la Escritura, da a todos. Y aquí vemos, hermanos, un sentido amplio de cómo es Dios con su naturaleza, cómo es en el sentido amplio de el dar que Él tiene para su creación. Por ejemplo, Dios da a todos los hombres, le da la vida, le da la salud, le da el alimento, le da el vestido, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace descender su lluvia sobre los campos de aquellos que son justos y aquellos que son injustos. Por lo tanto, hermano, en el Señor, Él, cuando uno le pide, Él da todo. Él tiene un amplio espectro. Él es un Dios de misericordia, de gracia, que tiene un sentido amplio cuando Él viene a dar alguna gracia en particular. Las criaturas más finitas, las más pequeñitas, como los poderosos ángeles de la corte celestial, siempre están recibiendo de la gracia del Señor, el cual le da a todos, dice la Biblia. Qué interesante, el cual le da a todos. Por lo tanto, esta regla no ha caducado. Él sigue dándole a todos cuando le piden a Dios en ciertas áreas de su vida, hermano. Ahora, en el sentido más específico al cual se está refiriendo la palabra del Señor, tiene que ver con la sabiduría. Con la sabiduría, hermanos. El sentido más acotado, el sentido del contexto de la palabra del Señor es justamente el tema de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Todos los que vienen, un corazón sincero, humillado a la presencia del Señor, diciéndole: Dios, no tengo la capacidad, no tengo la entereza, no tengo sabiduría para enfrentar esta situación. Dice la Escritura que el Señor nos la va a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos va a dar sabiduría, mis amados hermanos. Pero también otra de las manifestaciones de este estímulo de pedirle al Señor es que Él da abundantemente. Tenemos un Dios que no es mezquino, mis amados, en el Señor. Mire, usted recordará que el tercer rey de Israel, es llamado Salomón, él oró al Señor y él pidió sabiduría. Pero como Dios no es mezquino, no solamente lo hizo el hombre más sabio de todo el planeta que ha vivido en existencia, sino que también le dio riqueza y le dio poder. Porque cuando nosotros pedimos algo que está en la voluntad del Señor, Él lo vierte sobre nosotros abundantemente. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 20, versículo 28, Jacob le pidió a Dios tener pan para comer y ropa para vestir. Y nosotros empezamos a leer el capítulo 20, después el 21, el 22 y el 23. Y Jacob no solamente tenía pan para comer y ropa para vestir, era un hacendado más grande que había en aquella época. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque el Señor da abundantemente. Da abundantemente. La Biblia dice en el libro a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, y aquel, toda la iglesia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Alguien puede decir, entonces, pastor, nosotros rápidamente nos podemos transformar en la iglesia de la prosperidad, porque usted está predicando un sermón de la prosperidad. Ya lo he dicho, mis amados hermanos, que cuando nosotros pedimos lo que el Señor nos ofrece, en este caso, la sabiduría de Él para enfrentar las situaciones de nuestra vida, Él la da a todos los que le pidan y la da de manera abundante, hermano. Es la sabiduría la que se nos está ofreciendo. Cuando Dios nos ofrece una gracia en particular, deberíamos pedírsela, amado en el Señor, porque el Señor la va a dar a todos los que la pidan y además la va a entregar abundantemente. Él no nos da lo que nosotros de pronto se nos ocurra, porque ahí tendría él hijos creídos o malcriados, hermanos. Entonces, como el pastor predicó, que él da a todos abundantemente todas las cosas, entonces vamos pidiéndole esto, otro. No, amados hermanos, tiene que ver con lo que él necesita que nosotros tengamos, que es imprescindible para que seamos siervos y siervas del Señor, hermano. Luego el texto bíblico dice también que cuando Él lo da, lo hace sin reproche. Lo hace sin reproche. Mire qué bello es el Señor, qué maravilloso es el Señor, porque lo da, todo lo que nos entrega, lo hace sin reproche. Si alguien viene, ¿no es cierto?, y nos pide, por ejemplo, dinero, ya la primera vez, ok, bien, aquí está un dinerito. Y después viene por segunda vez, mira que tuve esta complicación. Y ya uno empieza de manera normal a hacerle una pequeña exhortación. Oye, tenés que ordenarte con tu economía, ¿cómo es posible que estés todo el tiempo con el mismo problema, que el dinero aquí, que el dinero allá? Y empieza la exhortación. Pero en el caso del Señor, cuando nosotros vamos a pedirle y hemos salido de un problema y le hemos pedido sabiduría y estamos entrando a otro problema y de nuevo le estamos pidiendo sabiduría, Él nos la da y lo hace sin reproche. Cuando el hijo pródigo, ¿no es cierto?, él vuelve al hogar paternal y ahí él dice, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En fin, el papá no vino, el papá se asemeja a nuestro gran Dios, no vino diciéndole, pero hijo, ¿cómo fue posible? La plata que tenía en la caja fuerte, tú la perdiste, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya, ahora te perdono. ¿Qué dice la Escritura, hermano? No le hizo reproche. Ningún reproche, sino que dijo que entre, vestirle, calzarle, hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido, pero ahora ha sido reencontrado. Gloria sean dadas al Señor. Entonces nuestro Señor, cuando nosotros le pedimos, Él no tiene reproches, hermano. Si usted necesita vez tras vez la sabiduría del Señor, Él no tiene reproche. Él conoce nuestra necesidad y nos lo va a entregar, porque su interés, su deseo es que en medio de la dificultad y de la prueba nosotros estemos alineados en su voluntad. Y finalmente el versículo dice, y le será dada. Tenemos la certeza que cuando pidamos sabiduría, la Escritura dice que esta nos será dada, mis amados hermanos. Qué importante, hermanos, saber que en ese problema estamos alineados con la voluntad del Señor, que nos damos cuenta cuál es la razón, porque el Señor, ¿no es cierto?, nos ha hecho pasar por ese valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Él. Ahora, hay cristianos que carecen de sabiduría, pero el problema no reside en Dios, porque Dios ha prometido darnos sabiduría, ya que Él lo da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. El problema está en nosotros. El problema de la falta de sabiduría está en nosotros,
porque una no se la pedimos al Señor y la otra tenemos que pedir la sabiduría de dos maneras. Y ahí tenemos el versículo 6 que nos dice la manera que tenemos que pedir la sabiduría. El texto bíblico dice, pero pida con fe, no dudando nada. La sabiduría se pide con fe, hermano, y también dice, no dudando nada. O sea, nosotros tenemos la fe certera, la convicción, creemos a lo que Dios ha dicho por su palabra y que Él nos está hablando a cada uno de nuestros corazones. No dudando nada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Se está refiriendo a lo que se provoca en el mar, en alta mar, donde las olas, de acuerdo al viento que se está manifestando, va de un lado hacia otro, no es a las olas de la orilla, sino a las que están en alta mar. Y dice, semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, que el que está dudando, de pronto cree en la fidelidad de Dios, pero también cree en su sabiduría personal, en su capacidad. No, si yo puedo solucionar este problema. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que se ha aplicado la sabiduría terrenal? Por ejemplo, los cristianos la empiezan a aplicar en un problema matrimonial y la estadística en Estados Unidos es que hay un porcentaje, no lo recuerdo ahora, pero es un porcentaje idéntico de divorcio entre personas no creyentes con cristianos. ¿Y cuál es la razón? Que los cristianos están practicando la sabiduría terrenal y no la sabiduría que enseña la palabra del Señor en la problemática de un matrimonio, hermano. Dios nos libre a nosotros, porque cuando hay problemas matrimoniales, si se aplica la sabiduría del Señor endosada en su palabra, le aseguro que ese matrimonio se restaura, hermano. Le aseguro, y se lo doy por descontado, que ese matrimonio se restaura. Tenemos la experiencia como pastores acá con Ruth, a través de, ¿no es cierto?, ministraciones que llevamos a cabo cuando suceden estas situaciones. Cuando se aplica la palabra sabia de la Escritura, los matrimonios son restaurados. Pero cuando hay sabiduría terrenal, ya simplemente se cortan todos los lazos. Entonces el versículo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Un día estoy con Dios, un día le creo a Él, pero otro día déjame a mí, voy a hacerlo a mi manera. ¿Podría Dios fallar? Eso dice la Escritura, que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice el versículo 7, que el que haga tal, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No esté seguro que la persona que dice un día creo en Dios, al otro día no le creo, mejor confío en mí mismo. Dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, y la cosa alguna es la sabiduría de Dios, hermano. Para recibir la sabiduría del Señor necesitamos cada uno de nosotros estar alineado a su voluntad, creerle a Dios, creerle a su poder, creerle a su palabra, y que su palabra esté morando en nuestros corazones. Y el último versículo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Hermano, esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Dios los sacó rumbo a la tierra prometida. Ellos eran de doble ánimo, eran vacilantes. La Escritura nos muestra que tenían divididas sus lealtades.
porque así como iban alabando y glorificando el nombre del Señor, estaban pensando en las ollas de carne que quedaron allá en Egipto. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla del hombre de doble ánimo e inconstante en todo su camino. Entonces, la sabiduría del Señor está reservada especialmente para aquellos que colocan toda su confianza en el Señor. ¿Cuántos tienen necesidad de la sabiduría del Señor? La Escritura dice que tenemos que pedirla, hermano, tenemos que pedirla porque tenemos un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, que Él la da a todos, la da abundantemente y no nos reprocha, y finalmente le será dada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta es una buena petición cuando de pronto no hayamos que orar y oramos medio segundo y ya se nos acabó el repertorio. Creo que sería un buen momento de pedirle sabiduría al Señor, pero mientras le pedimos sabiduría al Señor, vamos, ¿no es cierto?, llenando nuestro disco duro de la palabra profética más segura, de tal manera que cuando venga la prueba, la dificultad, entendamos que si Dios nos está haciendo pasar por ello, es porque Él quiere sacar brillo de nuestra vida como creyente. Hermanos, colóquese en pie, voy a terminar con una historia verídica de la señora o la hermana Joni Tada. La hermana Joni Tada, usted puede encontrar mucho material en el internet de ella. Quedó paralizada del cuello para abajo en un accidente de buceo cuando tenía 17 años. Ella escribió esto sobre su sufrimiento. Dios diseñó las circunstancias, la usó para probarme a mí misma y probar mi lealtad hacia Él. No todos han tenido este privilegio. Sentí que habían solo unas pocas personas a las que Dios cuidaba de una manera tan especial que les confiaría este tipo de experiencia. Este entendimiento me dejó relajada y cómoda mientras confiaba en su amor, ejerciendo la confianza recién aprendida. Vi que mi lesión no era una tragedia, sino un regalo que Dios estaba usando para ayudarme a conformarme a la imagen de Cristo, algo que significaría mi máxima satisfacción, felicidad e incluso gozo. Esta hermana quedó en silla de ruedas, sin poder mover sus manos, jovencita a la edad de 17 años, pero ella pudo entender todo esto a través de la sabiduría de Dios. Si ella hubiera tenido la sabiduría humana, ella hubiera estado pleiteando con Dios en una actitud totalmente de amargura todos los días de su vida. Sin embargo, ella ha tenido muchos años de vida, tiene más de 70 años, se sigue desarrollando y sigue con gozo a pesar de las circunstancias que ella ha experimentado. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? ¿Por qué logró salir de esta situación? Porque ella, dentro de su corazón y en su mente, abrigaba la sabiduría de Dios. Si necesitas la sabiduría, dice la Escritura, tienes que pedirla con fe y el Señor nos dará. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? Amén. Padre nuestro, Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote infinitas gracias, Señor, por esta palabra tan sencilla, pero tan importante que tú nos tenías a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, Señor, tú te has propuesto darnos de tus gracias, Señor, que son tan importantes para nosotros. Muchas veces estamos pidiendo cosas irrelevantes, cosas que no nos sirven para la vida de piedad, y muchas veces quedamos tan mal cuando vemos que tú no nos respondes, cuando no vemos resultados a esas oraciones. Pero en la Biblia encontramos elementos que tú has dejado disponible, ha puesto, Señor, a nuestra disposición para que nosotros lo pidamos, para que lo tengamos,
para que en medio de las situaciones complejas de la vida pueda, Señor, salir lo mejor de cada una de nuestras vidas. Y en este caso particular es la sabiduría tuya, que tú la das, que tú eres el origen, que tú la entregas a tus hijos, Señor, el cual da a todo. Hemos visto lo que es la amplitud de tu dar, pero en este caso particular está acotado a la sabiduría. Cuán importante es y cuán necesario es poder tener sabiduría en los tiempos que nosotros estamos viviendo, pero esta sabiduría venida de los cielos, venida de ti, que está en tu palabra, para cuando enfrentemos los problemas personales, los problemas en el hogar, los problemas con el esposo, con la esposa, podamos tener la gracia suficiente, esa sabiduría tuya, para que atravesemos, Señor, esos lugares de zozobra de la mano contigo, Señor, y podamos salir airosos. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más fe en ti. Tu palabra dice que nos da abundantemente. Salomón solamente te pidió sabiduría, pero tú le diste riqueza y le diste poder. Señor, cuando pedimos lo que tú tienes disponible para nosotros, tú lo viertes abundantemente sobre nuestras vidas y lo haces sin reproche. No nos reprochas si venimos una segunda vez, si venimos una tercera vez, si venimos una cuarta vez delante de tu presencia con el mismo pedido, porque si tú, Señor, nos lo quieres regalar, ahí está disponible para nosotros. Que nos acostumbremos a ver los regalos que tú tienes en tu palabra para nosotros. Señor, ayúdanos, papito amado, a pedir esta sabiduría y nos será dada. Señor, cuando oramos alineado a tu voluntad, dice la Escritura que nos será dada. Bendito es tu nombre para siempre. Alabado sea Dios de la gloria. Precioso Señor, porque no nos dejas solo en medio de la zozobra, en medio del problema, en medio de la persecución. Tú nos dices, te tienes que gozar, te tienes que alegrar, porque vas a hacer aquello que te va a traer paciencia, te va a traer madurez, pero te voy a dejar un ingrediente muy especial, que es la sabiduría. Y si tenemos la sabiduría tuya, lo tenemos todo para andar con gozo todo el camino, cuando hay prueba y también cuando hay paz. Bendito Señor, alabado sea para siempre en esta hora. Señor, como iglesia tuya, como iglesia local, necesitamos que tú nos des sabiduría. Señor, ten misericordia. Somos torpes, nos equivocamos, fallamos, no sabemos qué hacer en medio de un problema. No sabemos cómo accionar cuando tenemos una bifurcación de camino. Pero en esta mañana, precioso Señor, tú nos dices, aquí está mi sabiduría, aquí está mi entendimiento, aquí está mi respaldo, aquí está mi palabra. Señor, la necesitamos para salir airosos y para andar en victoria y más que vencedores en esta fe cristiana. Gracias, mi Señor y Rey, gracias por tu preciosa palabra. Grábala en nuestros corazones en esta mañana, y como siempre rogamos y te pedimos, amado Espíritu Santo, que en esta misma hora tú empieces a ubicar a los congregados en esta reunión acá en nuestro templo, como tal vez alguien podría llegar a la transmisión. Papito amado, Espíritu Santo, glorioso Señor, tú que conoces cada vida, cada corazón. Si hay alguien en esta mañana que aún no conoce a Jesucristo el Señor, si aún Jesucristo no es el amo de su vida en su corazón, que pueda venir en fe y en arrepentimiento, fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa vida y su sangre por nuestros pecados, siendo crucificado, siendo sepultado, pero levantándose al tercer día y siendo el Señor y Salvador.
que alguien pueda creer. Si alguien todavía no viene a la fe, que en este preciso momento pueda venir a la fe, pueda arrepentirse de haber vivido lejos, independiente del Señor, y que la llama, que el fuego de tu Espíritu Santo empiece a tocar esa vida en este mismo momento, que al salir de esta reunión pueda salir anidando fe en la persona del Salvador, en el dador de toda gracia, en el dador de todo bien. Toca más de algún corazón en esta hora. Señor, glorifícate en esta preciosa congregación que estamos dándonos cita en esta mañana. Muestra tu gloria, muestra tu poder. Y si alguien va enfrentando las problemáticas de la vida, Señor, derrama de tu sabiduría. Señor, que nos preparemos también con esa sabiduría preciosa que viene a través de tu palabra. Que seamos, Señor, amantes de lo que tú has vertido en la Santa Biblia para nosotros. Gracias, papito amado, gracias. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, y encuentra en cada uno de nosotros un corazón sencillo, un corazón humillado delante de tu presencia. Rogamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.